Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta breve porción que he leído se ordena en tres partes. La primera nos habla de la misión que Pablo encomienda a Tito. Está en el versículo 5. ¿Cuál era la misión que Pablo le dejó a Tito para que éste la desarrollara en la isla de Creta? Bueno, la misión de establecer o designar pastores. La segunda parte la encontramos del versículo 6 al versículo 9. La primera parte del versículo 9. Y esa sección, que es la que más abarca de esta sección de las Escrituras, nos habla de los requisitos para el pastorado, requisitos para el ministerio, aunque algunos plantean que no necesariamente deben ser considerados requisitos para el pastorado, sino que son las cualidades que todo creyente debiera tener. La diferencia es que los pastores deben ser modelos de estas virtudes. Y la tercera parte la encontramos en el versículo 9 y nos habla de la misión de los pastores. De tal manera que esta es una sección muy dinámica de la carta de Pablo a Tito, porque nos habla del propósito de Tito, que es establecer pastores, luego de los requisitos de estos pastores y luego el propósito o la misión de los pastores que habían de ser establecidos. Entonces todo apunta siempre a un propósito, todo va siempre hacia adelante. El desarrollo de la escritura del apóstol Pablo va siempre en progreso con una finalidad concreta. Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, como ya fue mencionado en la primera sección, por tanto hago una mención muy breve. La causa del hecho de que Pablo haya dejado a Tito asignado en esta isla llamada Creta era el evangelio eterno. Esa es la causa, ese es el propósito, como está escrito ahí del versículo 1 al versículo 3. La causa es el evangelio de Dios, o el evangelio de Dios por medio de Cristo al mundo. La causa de que Pablo haya dejado a Tito en Creta es la fe de los escogidos de Dios. Lo mismo, es sinónimo el evangelio con la fe de los santos. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad, lo mismo, un sinónimo prácticamente de la fe de los escogidos y del evangelio eterno. La esperanza de la vida eterna, que es el resultado del evangelio en el corazón del creyente. La palabra y la predicación. Bien, todos estos sinónimos o diferentes aspectos de una misma realidad, que es el evangelio de Dios al mundo, son los motivos para que Pablo designase a Tito a cumplir esta importante misión. Note que los motivos para el ministerio siempre son motivos espirituales. De tal manera que Tito no podía, o Pablo no podía tener un interés personal para designar a Tito para esta tarea. Pablo no se las estaba dando del jefe de sus compañeros de ministerio. Tito no estaba buscando una posición mayor en la iglesia al ser colaborador del apóstol Pablo. Cualquier persona, cualquier creyente con una actitud incorrecta podría pensar: yo quiero el puesto de Tito para tener la autoridad que Pablo le designa a Tito. Bien, pero los motivos para llevar a cabo esta tarea espiritual son motivos precisamente espirituales, son motivos sinceros. El ministerio, en cualquiera de sus alcances, áreas, aspectos, los motivos siempre tienen que ser sinceros. Es decir, el ministro siempre debe de ser transparente. El ministro no puede tener una apariencia de piedad pero negar la eficacia de ella.
Entonces los motivos son espirituales, sinceros y son motivos de humildad. Cuando un siervo, un hijo de Dios decide decirle que sí a Dios cuando es llamado al ministerio, debe entender ese joven, ese adulto, que al entrar al ministerio, nadie entra al ministerio para hacerse grande. Entramos al ministerio para servir. Incluso si nos tomamos de las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, entramos al ministerio para ser aborrecidos. Porque si el mundo ha aborrecido al gran pastor y al buen pastor, ¿qué queda para sus seguidores? El Señor Jesucristo dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. De tal manera que nadie debiera entrar al ministerio para hacerse grande, para hacerse a sí mismo una autoridad, sino para hacerse siervo de la iglesia del Señor. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta. Aquí tenemos que señalar dos aspectos de esta breve frase. Primero, tenemos que observar el anhelo del apóstol Pablo. Ese deseo que Pablo tenía de ser responsable. Pablo había estado en la isla de Creta, había comenzado una obra, dicho de alguna manera, había desarrollado su ministerio personal, aunque él no fundó las iglesias de Creta. Pablo llegó a la isla a predicar, aunque ya habían creyentes ahí. De tal manera que el apóstol Pablo llega a predicar, llega a edificar la iglesia, pero cuando él deja Creta, él no había completado su misión en cuanto a su deseo personal de ver una iglesia crecida, madura y eficiente. Sino que Pablo ve que en la iglesia todavía hay deficiencia, hay muchas cosas que completar. Entonces Pablo le dice a Tito, mira, anda y tú completa lo que yo dejé incompleto. Por esa razón tenemos que ver el apóstol Pablo y reconocer que hay un sentir de ser responsable para con Dios. ¿Cuántos ministros se amurran, dejan el ministerio y la iglesia queda tirada? Lamentable. El Señor Jesucristo dijo que el asalariado ve venir al ladrón, ve venir al lobo y se va y deja las ovejas, porque no eran suyas, era un asalariado. Pero el que verdaderamente es pastor está con sus ovejas hasta el fin, como el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Bien, el apóstol Pablo era un misionero. Por tanto, él no podía anclarse en un lugar y quedarse ahí permanentemente. Él tenía que seguir porque estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero en su sentir de responsabilidad, deja a Tito para que él continúe la obra. Y ese sentir de responsabilidad es elogiable. Bien, entonces es necesario considerar en este aspecto al apóstol Pablo. A él le interesa una iglesia funcional y una iglesia en desarrollo. Alguno dirá, pero pastor, ¿no hay contradicción en lo que acaba de decir? El apóstol Pablo fue, predicó, pero él siguió su viaje misionero y no se quedó permanentemente con la iglesia como un buen pastor. Bueno, Pablo no estaba dedicado al pastorado específicamente, él era un apóstol. Su misión era recorrer el mundo gentil, levantar iglesias, edificar a los creyentes. Y en ese sentir, en ese ministerio, él incluso escribe esta carta que va a ser leída a los cretenses. Entonces, no hay contradicción en cuanto al pastorado y en cuanto al ministerio apostólico de Pablo. También es importante mencionar acá y resaltar la entrega y la obediencia de Tito, porque aquí Pablo está diciendo, yo te dejé en Creta. Y Tito, obviamente, está en el lugar que Pablo le designó. Está cumpliendo una labor. Tito está desarrollando su ministerio con un sentir de obediencia y de sujeción a lo que el apóstol Pablo le designó. Esto también es elogiable. ¿Por qué razón? Porque cuán difícil es encontrar ministros que estén dispuestos a recibir órdenes o a recibir instrucciones de otros ministros que ya están de manera funcional en la obra de Dios. El mundo evangélico tiene grandes errores que corregir. Y es que yo en lo particular creo plenamente en la verdad de sola escritura, que la palabra es suficiente para conocer a Dios y saber cómo debe funcionar la iglesia, la familia, etc. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo nos ha sido dado en ella. Pero el error en el cual nosotros caemos es que a veces nosotros nos aislamos de pastores, nos aislamos de otros hermanos, nos aislamos del consejo que nos pueden dar, nos aislamos de aquellos que saben más que nosotros y que conocen más de Dios que nosotros y decimos, no, Dios, mi reina Valera y yo, y no hay nadie más.
en este ministerio. Ese es un error. Tenemos que reconocer que Tito estaba funcionando de manera humilde, de manera bíblica, de manera obediente a Dios, a las Escrituras y en este caso al apóstol Pablo, el cual por dirección del Espíritu lo había designado en Creta para cumplir este ministerio. Ahora, hay un propósito por el cual Pablo deja a Tito en Creta y es para, dice el versículo 5, para corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente. ¿Qué era deficiente en Creta? Bueno, no había suficientes pastores. Entonces, era necesario establecer pastores. Algunos de los pastores que habían en Creta no eran pastores aptos para el ministerio. Habían algunos que tenían que ser sacados del medio, había otros que tenían que ser puestos en el ministerio. Habían algunos defectos que corregir. Y ese fue el motivo por el cual Pablo deja a Tito en esta isla. Lo que Tito tenía que hacer por instrucción de Pablo era establecer ancianos o pastores. Ahora, aquí voy a explicar algo que nos va a ayudar a entender mucho el ministerio pastoral y el ministerio bíblico. Tito no estaba recibiendo una autoridad para obrar y decidir en solitario. Eso no era lo que Tito estaba haciendo. Tito no tenía un puñado de amigos a los cuales designó para que vayan a las diferentes iglesias a ministrar. La labor de Tito era ejercer prerrogativas de moderador. Tito tenía que supervisar las comunidades cristianas, los rebaños, las iglesias locales, evaluarlas, saber cuáles eran las fortalezas y las debilidades. Y dentro de las mismas iglesias habían hermanos que eran aptos para el ministerio. Bien, si ese hermano apto para el ministerio, que el cual tenía el testimonio, el cual cumplía los requerimientos para el servicio, entonces lo que hacía Tito era designarlo como un ministro. Así como al apóstol Pablo y a Bernabé les impusieron las manos en la iglesia de Antioquía y los enviaron al ministerio, entonces Tito había recibido esa, entre comillas, autoridad de Pablo para reconocer a los que eran aptos y decirles, bien, en esta iglesia local, en esta comunidad local, este varón o estos varones van a ser los pastores. Y él estaba hablando con un respaldo del Espíritu Santo canalizado por el ministerio de Pablo. Entonces, de eso se trataba este establecimiento de ancianos que Tito llevaba a cabo. Algo similar vemos aquí en la carta, o en el libro más bien, que al fin y al cabo es una carta de Lucas a Teófilo, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 23, leemos lo siguiente. Y constituyeron, es decir, Pablo y su equipo de misioneros, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, de esa manera podemos equilibrar, como lo mencionaba hace un par de sesiones atrás, podemos equilibrar las prerrogativas del ministro y el papel que la iglesia local juega en la determinación de cuáles son los ministros que van a ejercer el pastorado. Espero no estar siendo redundante en lo que estoy diciendo. Pablo le dice a Tito, como yo te mandé. Estas tres palabras, yo te mandé, tienen una importancia tremenda en el mensaje de Pablo a este varón. Voy a leer para ustedes una nota de Juan Calvino en su comentario a las epístolas pastorales, un comentario a este pasaje. Pongan atención. Para que nadie se enojara con Tito por si él era demasiado rígido o severo en rechazar a alguno, Pablo se echa sobre sí toda la responsabilidad, porque declara que expresamente ha ordenado que a nadie se admita a menos que sea una persona como la que él describe aquí. Por consiguiente, como Pablo afirmó un poco antes que había investido a Tito con autoridad para presidir en el nombramiento de los pastores para que otros le permitiesen ese derecho, así ahora expone el requerimiento que ha hecho para que la severidad de Tito no quede expuesta a la mala voluntad de los ignorantes o a las calumnias de los hombres perversos. Pablo le dice a Tito, yo te mandé que establecieses ancianos y yo te doy el listado
de los requerimientos para un pastor para que nadie diga que tú estás siendo arbitrario o autoritario en lo que estás haciendo. Porque Pablo, como buen apóstol y como buen hermano en la fe, él se interesa en la vida y en la integridad de su hermano. Entonces le dice, esto es responsabilidad mía lo que estoy escribiendo. Que ellos se sujeten a lo que tú vas a enseñar, a lo que tú vas a decir, a los líderes o pastores que tú vas a establecer. ¿Por qué? Porque esto lo estoy mandando yo. No tú, sino yo. Y yo lo estoy escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que vemos aquí un principio también bien importante. Y es que el ministro siempre tiene que estar apegado a este libro. Porque de esa manera la iglesia queda, de alguna manera, entre la espada y la pared. Si rechaza lo que el pastor está diciendo, entonces está rechazando lo que Dios ha dicho. Pero si la iglesia recibe lo que el pastor está diciendo, entonces recibe lo que Dios ha dicho. Porque el pastor debe buscar la manera de que su autoridad personal o su influencia personal queden anuladas en el ministerio. El pastor debe procurar estudiar y conocer lo más posible las Escrituras para que cada vez que predique sea Dios hablando y no él. El pastor debiera evitar todas las actitudes personales o las perspectivas personales e incluso las ilustraciones personales para que cuando hable la palabra de Dios sea Dios hablando por medio de él y no él añadiendo sus comentarios, añadiendo su perspectiva, añadiendo su experiencia, de tal manera que la iglesia reciba una enseñanza mezclada con las propias experiencias del pastor. El pastor debe procurar anularse a sí mismo lo más posible al momento de hablar para que sea Dios hablando por medio de él, de tal manera que se cumple este principio. Cuando Tito ejerciera esta labor, lo estaba haciendo porque Pablo se lo había mandado y era el Espíritu Santo quien estaba inspirando a Pablo para escribir estas cosas. Entonces, este listado que Pablo que va a presentar ahora a Tito en los siguientes versículos es un resguardo para Tito. Lo salvaguardaría de acusaciones de orgullo y posesión. Tito es un orgulloso, Tito es un soberbio. Mira, él ni siquiera es de acá. Y él viene a decir quién debe y quién no debe ser pastor. ¿Cuándo se ha visto eso? Pero Tito dice, no, porque yo vengo con el escrito con la carta de Pablo. Miren, está escrita por él. Y el Espíritu Santo lo inspiró a él. Ah, ya, entonces es distinto. Bien. El listado incluye las siguientes cualidades. Versículo 6. El que fuere irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Bueno, esta cualidad abre la primera sección, que es la sección personal del ministro, porque luego nuevamente se habla de su irreprensibilidad en el versículo 7 y abre la sección de las cualidades de la persona hacia los de afuera, pero primero está hablando de sus cualidades personales. Dice, el que fuera irreprensible, ¿qué significa esto? Bueno, primero, no significa que el pastor o el ministro debe ser alguien que nunca peca, porque tal persona no se halla sobre la faz de la tierra. Solamente hubo uno, pero ya murió, resucitó y ascendió a los cielos, que es Cristo. Todos los que estamos acá todavía estamos expuestos a debilidad, a tentación y lamentablemente a veces a tropiezos y pecado. ¿Qué significa ser irreprensible? Ser irreprensible significa ser alguien que no tiene un vicio que lo pueda descalificar del ministerio. Por ejemplo, una de las cualidades es que el ministro debe ser santo, que está más adelante en la misma sección. Es decir, alguien apartado y alejado del pecado. Alguien que se separa del pecado para servir a Dios. Si el candidato al ministerio es dado a la inmoralidad, está anulado para el ministerio. Porque públicamente no está manifestando las cualidades. Es reprensible, se le puede señalar un error, un pecado que lo descalifica. Aquel que es irreprensible vive negándose a su propia carne, mortificando su pecado, procurando la santidad y todo el mundo dice, sí, ese hombre no es perfecto, pero está luchando por ser más santo. Entonces nada lo anula de su trabajo y de su obra. La sección de las características personales e íntimas parte diciendo que el ministro debe ser irreprensible y luego dice, marido de una sola mujer. Esto es para que veamos cuán importante es la vida marital. Es la segunda característica o la primera, excluyendo la irreprensibilidad, que tiene que ver con el resto de cualidades. El hecho de que sea marido de una mujer tiene principio detrás esta declaración. Significa que el ministro no debe ser polígamo. No debe estar casado con 2, 3, 4 o 5 mujeres al mismo tiempo. Y esto recalca el principio de Génesis 2:24. Cuando Dios trae a existencia al varón y a la mujer, establece el matrimonio en Génesis 2:24. Luego, el principio divino, el ser humano lo pervirtió.
Y vemos a varones tomando más de una esposa en las Escrituras. Entonces después muchos tomaron esa costumbre. Abraham tenía a su esposa, pero luego tomó a su sirvienta. Eso no fue agradable a los ojos de Dios, aunque lo haya hecho el padre de la fe. Luego tenemos a Jacob, el cual tuvo una esposa llamada Lea, una segunda esposa llamada Raquel. Eso no fue agradable a Dios. Y luego tuvo 2 concubinas. Eso tampoco fue agradable a Dios, aunque lo haya hecho el patriarca Israel. Dios dio un principio y ese principio el ser humano lo pervirtió. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, habla de que varón y hembra Dios los creó, que por tanto dejará al hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cristo volvió a levantar en alto el modelo para el matrimonio y Pablo nuevamente lo está levantando en alto. Marido de una sola mujer, es decir, que lleve su matrimonio de acuerdo a los principios bíblicos. Esto también indica que el ministro no debe ser inmoral. El ministro es marido de una sola mujer porque está casado solamente con una, pero además entrega su vida solo a una. El pastor no anda mirando mujeres en la calle. El pastor no anda interesado en ver mujeres por la televisión, por el internet. No está interesado en tener relaciones, ya sea de amistad o peores, en el sentido de lo íntimo, de lo inmoral. El pastor se abstiene de todo tipo de cercanía imprudente con alguna mujer porque él ya tiene a su esposa. De eso está hablando el pasaje. Bien, ahora esto no quiere decir que el pastor no pueda ser soltero. El mayor o el más ejemplar pastor en la Santa Biblia no era casado. ¿A quién me estoy refiriendo? Al Señor Jesucristo. Y el segundo ministro más importante del Nuevo Testamento también era soltero. ¿A quién me estoy refiriendo? Al apóstol Pablo. Entonces, ¿un soltero puede ser pastor? Sí, puede ser pastor, pero debe guardar su moral. Debe guardarse para una sola mujer. Bien, esto es muy importante. Vamos a avanzar rápido con estas cualidades y con estas características. Ahora, el pastor sí puede ser alguien viudo que se volvió a casar, porque está casado con una sola mujer. Dice que tenga hijos creyentes. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de creyentes, se habla de personas salvas. Creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, es decir, creyentes sujetos a Él, creyentes que estén en sujeción en la casa, porque si el ministro puede manifestar que puede administrar correctamente su casa, entonces él va a poder administrar la iglesia de Dios. Ahora, las esposas juegan un gran rol en la vida de un pastor, de un ministro, porque si una mujer no es consagrada al Señor, eso va a anular completamente al varón para el ministerio. Y esa misma realidad se ve a nivel de iglesia. Si la iglesia no se sujeta al pastor, también el ministro no va a poder desarrollar plenamente su ministerio. Bien, entonces este mismo principio se aplica en ambas áreas. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo es sinónimo que pastor. Obispo no es un supervisor encargado de muchas iglesias. ¿Ya? Eso no es la realidad bíblica, esa es la realidad de algunas denominaciones evangélicas modernas, pero no es bíblico. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente este adjetivo que abre la siguiente sección, que es de las cualidades que tienen que ver con lo demás. No con la intimidad del hogar, sino con el exterior. Que sea irreprensible como administrador de Dios. Sería necio pensar en salir a buscar un delincuente y traerlo a nuestra casa para que cuide a nuestros niños pequeños mientras nosotros nos vamos y dejarlo él encargado en la casa. Bueno, igual de absurdo es que personas que no cumplan con estos requisitos cumplan como administradores en la iglesia. Dios no va a poner a personas que no son aptas para cuidar a su rebaño, a su iglesia. Dios ama a su iglesia, Dios ama a su novia, Dios ama el edificio que está construyendo. Por tanto, Él no va a poner personas que no sean aptas o que no sean buenos administradores de las almas. Por eso, todo aquel que esté buscando una iglesia donde congregarse, antes de ver los programas de la iglesia, antes de ver cuán entretenida es la iglesia, antes de ver cuál es la denominación de la iglesia, tiene que ver qué tan bíblico es ese pastor y si ese ministro cumple con los requerimientos de la palabra de Dios. A ver si cumple para ser un administrador del cuerpo de Cristo. El pastor no debe ser soberbio, es decir, no debe salirse siempre con la suya. El ministro debe estar abierto al consejo bíblico que algún hermano pueda darle. A veces Dios va a usar a los hermanos más conocedores de la Biblia, de la iglesia, para darle un consejo al pastor. A veces Dios va a utilizar a un niño para darle un consejo al pastor y ese consejo va a ser bíblico, aunque provenga de los labios de un infante.
Pero siempre que el consejo sea bíblico y la instrucción bíblica, el pastor debe estar abierto a escuchar. El pastor no debe ser alguien que se cierra y dice, nadie va a tomar decisiones por mí, nadie se va a meter conmigo, yo tomo decisiones solo, como lo mencionaba adelante. No, el pastor está abierto al consejo bíblico. Bueno, así de forma negativa, dicho de alguna manera, el pastor debe estar completamente cerrado a los consejos que no sean bíblicos. El pastor no debe salir a pedir ayuda a un empresario del mundo para preguntarle cómo administrar la obra de Dios. El pastor no debe salir a preguntarle a un psicólogo cómo dar consejería bíblica. No, el pastor debe estar cerrado a los pensamientos del mundo, pero abierto al consejo que provenga de Dios. No iracundo, es decir, no dado a los enojos. Hay pastores que en cualquier conversación se paran, golpean la mesa, levantan la voz y se van de portazo de la iglesia. Hay pastores que son así. Bien, no son aptos para el ministerio. Ahora, hay una ira que es santa. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Es decir, que es posible que un ministro se enoje, claro que sí. ¿Es posible que un ministro se aire? Claro que sí. Incluso el ministro debiera airarse cada vez que el pecado tome lugar en la casa de Dios o en el rebaño. Porque si un pastor, si un ministro no se aira en contra del pecado, entonces hay serios problemas con la santidad de ese varón. Un pastor que no se aira, que no se entristece, que no llora por causa del pecado del cuerpo de Cristo, tiene serios problemas en su vida santa. El punto es que el pastor no debe ser iracundo, es decir, peleándose con todo el mundo por motivos banales. No dado al vino, es decir, no entregado a las sustancias que puedan alterar su dominio propio o alterar su percepción de la realidad. Esto no quiere decir que la Biblia prohíba tajantemente el consumo de vino, del jugo o del fruto de la vid fermentado. Recordemos que el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que por causa de sus frecuentes enfermedades tome un poco de vino. ¿Por qué? Porque el vino en esa situación puntual funciona como un desinfectante ¿de qué? Del agua contaminada de la ciudad de Éfeso, que venía arrastrando toda la tierra, la contaminación del río, que era repartida por la ciudad. Entonces, ¿qué hacían los efesios? Tomaban de esa agua, se enfermaban del estómago. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué? Porque en ese caso el vino era un desinfectante para el estómago de este pastor llamado Timoteo. Eso nos deja ver que no está prohibido el consumo de vino, pero sí están prohibidas las borracheras, porque son una obra de la carne, según Gálatas capítulo 5. Entonces tenemos que ser sabios en cuanto a esto. No pendenciero, es decir, no impulsivo, porque cuando una persona es impulsiva, en buen chileno diríamos pastito seco. Cuando una persona es impulsiva, es agresiva. Y si una persona es impulsiva y es agresiva, entonces es ofensiva. Y el pastor no está para ofender, está para exhortar, está para edificar, está para reprender el pecado, pero edificar la obra con amor, sabiduría y gracia. Entonces no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dijimos delante que uno debe entrar al ministerio por motivos sinceros, motivos de humildad, no por motivos de riqueza. Porque a pesar de que en el primer siglo la mayoría de los creyentes eran esclavos y de una condición social baja, ya habían algunos mercaderes de la fe que se metían a las iglesias para obtener un beneficio material. Un varón que estaba haciendo un mal uso de los dineros de una iglesia está descalificado para el ministerio, porque está manifestando ser codicioso de ganancias deshonestas. Cuando hablo de mal uso, no estoy diciendo de que hizo una compra de un púlpito de madera que se rompió, salió malo. No estoy hablando de ese mal uso. Estoy hablando de cuando el ministro se apropia de aquello que es de la congregación, cuando da evidencia de que en su corazón hay avaricia. De eso estoy hablando. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Según sus capacidades y sus posibilidades, el pastor debe recibir a la congregación en su casa cuando estos lo necesiten, o a quienes necesiten amparo, el pastor debe poder brindar esa ayuda. Amante de lo bueno. Bueno, para explicar esto voy a dar una ilustración. El pastor no debiera ser un varón inclinado a ver telenovelas, porque debe ser inclinado a lo bueno, amante de lo bueno. Las recreaciones del ministro, porque no está prohibido que un ministro se divierta, que tenga un día familiar con su familia, con la iglesia. Pero este ministro debe ser amante de lo bueno, debe recrearse con aquello que es santo,
con aquello que es limpio, con aquello que honra a Dios, sobrio. Bueno, ya hablamos de que no debe ser dado al vino, ni iracundo, ni pendenciero. Entonces, sobrio, es decir, tiene que saber controlarse, dominio propio sobre sus emociones, justo, practicar la justicia de Dios plasmada en las Escrituras, santo, apartado del pecado, voluntariamente apartado del pecado y consagrado a la voluntad de Dios. Es decir, el ministro debe estar plenamente consciente de que está luchando por su propia santidad. A veces los creyentes no cometen algunos pecados porque no tienen la oportunidad de cometerlos. Pero si tuvieran la oportunidad, la realidad sería otra. Lamentable. Bien, al ministro se le presentan oportunidades de pecar, pero no lo hace porque él procura guardar su santidad. Vence en la tentación. Se mantiene santo y puro para honrar a Dios y servir a la iglesia. Dueño de sí mismo, es decir, dominio propio. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, es decir, debe tener una correcta doctrina, convicciones bíblicas correctas y adecuadas. Hay ministros que cambian de doctrina como quien cambia de corbata. Eso no puede ser, a menos que ese ministro o ese maestro esté siempre reformándose a sí mismo y siendo cada vez más bíblico. Ahí está bien que el ministro cada vez esté cambiando de doctrina porque cada vez se está conformando más. Pero si el ministro está anclado en la verdad de la deidad de Cristo, de la Trinidad, de la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, como cuerpo funcional de Cristo en la tierra, cuando el ministro está anclado en la salvación por gracia, por medio de la fe, entonces no tiene por qué desviarse de esas doctrinas. De verdad, porque si ya está en la verdad, ¿por qué va a estar fluctuando? El ministro debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Por eso es tan importante para un pastor leer mucho. Y entre más viejos sean los libros, mejor. Mientras más antiguo sea ese pensamiento cristiano, mejor. Porque si el ministro viene con una idea nueva acerca de un pasaje, lo más probable es que ese ministro esté equivocado, porque nunca ningún creyente pensó lo mismo que él. Entonces el ministro debe estar anclado a la enseñanza apostólica. ¿Cuál es el propósito de este requisito? Es un propósito doble, y con esto vamos a cerrar. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. El ministro debe tener una correcta teología, una correcta doctrina, debe ser apto para enseñar porque por medio de esta doctrina, de esta enseñanza va a exhortar a la iglesia. El ministro no debe aconsejar matrimonios en base a su propio matrimonio o en base a lo que él ha visto en otros matrimonios. El ministro debe aconsejar matrimonios en base a lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. El ministro debe ser capaz de exhortar o de enseñar a niños conforme a lo que la Biblia dice, no conforme a lo que él cree que debe enseñarle a los niños o de la manera que él cree que debe enseñarle a los niños. Tenemos a pastores disfrazándose de Batman, disfrazándose de Superman, disfrazándose del Capitán América, disfrazándose de mimos, de payasos, para enseñarle a los niños. Bueno, el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel para saber no solamente qué enseñar, sino cómo enseñar. ¿Cómo exhortar a la iglesia? Pero además dice para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El ministro debe ser capaz no solamente de proveer la correcta enseñanza, sino de presentar bíblicos argumentos en contra de los conflictivos en las iglesias. Esto dice la palabra, así vamos a funcionar. Porque la palabra lo dice. Porque hay algunos que contradicen la obra. Pero ¿qué hace el ministro? ¿O qué debiera hacer? ¿Cuál es su rol? Decir, no, vamos a las fuentes. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que vamos a hacer. Convencer a los que contradicen tiene un alcance eclesiástico, pero también extraeclesiástico. O sea, poder presentar argumentos sólidos y bíblicos para cuando venga alguien de afuera y se meta a la iglesia y diga, no, la doctrina que se enseña aquí está mal. El pastor debe ser tan bíblico que debe ser capaz de responderle a esa persona que llegó a causar problemas y decirle, no, el que está mal eres tú por lo siguiente. Porque hay gente que se mete a las iglesias a dividirlas. Hay gente que no sé cuál es la obsesión que tienen, pero se meten a la iglesia a contradecir lo que se está enseñando. Entonces el pastor debe ser capaz de presentar una argumentación bíblica para contradecir la falsa doctrina. Una argumentación bíblica para presentarse delante del mundo y presentar una defensa
del Evangelio, de la iglesia y de su ministerio. El pastor debe ser el teólogo de la iglesia, el pastor debe ser el maestro de la iglesia, el enseñador de la iglesia. Eso requiere mucho sacrificio, horas y horas diarias de estudio, de lectura, de aprendizaje, para poder proveer a su iglesia un alimento suficiente, contundente, rico en enseñanza, para que la iglesia pueda desarrollarse bíblicamente y vivir conforme a la voluntad de Dios expresada por medio de nuestro Señor Jesucristo.